La biografía del capitán Alonso de Contreras, escrita por él mismo en el siglo XVI, es un tesoro histórico, antropológico y cultural de inmenso valor. Nos transporta a una época marcada por la dureza de la vida cotidiana, el mundo militar y las guerras. El capitán Contreras relata con detalle experiencias que abarcan la vida en los mares y las campañas militares, pintando un retrato vivido de una época donde la supervivencia era una lucha constante. Su obra revela aspectos únicos de la mentalidad, las costumbres y las emociones de su tiempo, datos que de otra manera permanecerían ocultos. Por lo tanto, es en esencia un testimonio inigualable de la vida en el siglo de oro español. Me llamo Alonso de Contreras. Nací en la muy noble villa de Madrid el 6 de enero, en el año de 1582. Fui bautizado en la parroquia de San Miguel. Fueron mis padres cristianos viejos, sin raza de moros ni judíos, ni penitenciados por el Santo Oficio. Mis padres fueron pobres y vivieron casados como lo manda la Santa Madre Iglesia durante 24 años, en los cuales tuvieron 16 hijos. Y cuando murió mi padre quedaron 8. 6 hombres y 2 hembras. Y yo era el mayor de todos. Yo le dije a mi madre: señora, yo me quiero ir a la guerra, quiero servir al rey. Y ella me dijo: rapaz que no ha salido del cascarón y quiere ir a la guerra, ya le tengo acomodado un oficio con un platero. Yo le dije a mi madre que no me inclinaba a servir en este oficio sino al rey, porque yo quería ser soldado, un hombre de armas. Pero no obstante me llevó a casa del platero. Me dejó en su casa y lo primero que hizo mi ama fue darme una cantarilla de cobre enorme, para que fuese a por ella de agua a los caños del Peral. Le dije que yo no había venido a servir a nadie, que yo solo quería aprender el oficio de las armas, y que buscase otro para que fuese a por agua. Alzó un chapín para darme y yo alcé la cantarilla y se la tiré, aunque no pude hacerla mal porque no tenía fuerza, y eché a huir por la escalera de abajo y me fui a casa de mi madre, dando voces que por qué había de ir a servir de aguador, pues yo solo quería servir al rey, quería alistarme, a lo cual llegó el platero y me quería aporrear. Y yo no me arrugué, salí fuera y me cargué de piedras para endiñarle en la misma cabeza, y comencé a tirar. Con que llegó mucha gente debido al jaleo y sabido el caso, dijeron por qué querían forzar mi voluntad. Con esto se fue el platero espantado por la gente y quedé con mi madre a solas, a quien dije: vuestra merced está cargada de hijos. Déjeme ir a buscar mi vida con este príncipe. Y resolviéndose mi madre a ello dijo: no tengo qué darte. Dije: no importa, que yo buscaré para todos, Dios proveerá. Con todo me compró una camisa y unos zapatos de carnero, y también me dio 4 reales y me echó su bendición, con lo cual, un martes 7 de septiembre de 1597, al amanecer, salí de Madrid tras las trompetas del príncipe cardenal. Llegamos aquel día a Alcalá de Henares y, habiendo ido a una iglesia donde le tenían gran fiesta al príncipe cardenal, había un turronero entre otros muchos, con unos naipes en la mano. Yo, como aficionadillo al juego, desaté de la falda de la camisa mis 4 reales y comencé a jugar a las cartas. Me los ganaron, y tras ellos la camisa nueva, y luego los zapatos nuevos, que los llevaba en la pretina. Le dije si quería jugar la mala capilla. En breve tiempo dio con ella al traste, con que me quedé en calzones, primicias de que había de ser soldado. No faltó allí quien rogó al turronero me diese un real, el cual me lo dio, y un poco de turrón de alegría. Compré de lo que me quedó del real unos buñuelos, con que pasé mi carrera hasta Guadalajara sin más. Llegamos a Guadalajara y yo me fui a palacio, porque la noche anterior me había sabido bien la lumbre de la cocina, donde me comedí, sin que me lo mandasen, en ayudar a volver los asadores, con lo cual ya cené aquella noche, y pareciéndole al cocinero mayor del príncipe cardenal que yo había andado comedido y servicial,
Me preguntó de dónde era. Yo se lo dije, de Madrid, y que me iba a la guerra. Mandó que me diesen bien de cenar, y al otro día que me llevasen en el carro. Yo continué trabajando y el maestro me aceptó por su criado. Con que vine a ser dueño de la cocina y de los carros largos que iban delante y con el príncipe, donde me vengué de algunos pícaros, haciéndolos ir a pie un día, pero luego sentí pena y se me pasó la cólera. Caminamos en dirección a Zaragoza, donde hubo muchas fiestas, y de allí nos dirigimos a la montaña sagrada de Montserrat, y después a la ciudad de Barcelona, el punto de partida de los soldados españoles hacia Italia. En Barcelona estuvimos algunos días, y por último nos presentamos en las Atarazanas, hasta que nos embarcamos y zarpamos en 26 galeras rumbo a Saona. Desde la ciudad de Barcelona no es visible la majestuosa montaña de Montserrat, pero cuando empezamos a alejarnos del puerto de Barcelona, como un milagro apareció de nuevo la montaña de Montserrat ante nuestros ojos. Pregunté al piloto si se trataba de un espejismo, y me dijo que la montaña de Montserrat siempre es visible desde el mar, y que por ello representa un punto de referencia para los pilotos cuando arriban a la costa catalana. Nuestras naves arribaron a Saona y estuvimos algunos días, hasta que fuimos a Milán, y de allí tomamos el camino de Flandes por Borgoña, donde hallamos muchas compañías de caballos y de infantería española que hicieron un escuadrón muy bizarro. Y como vi algunos soldados que me parecían eran tan mozos como yo, me resolví de pedir licencia a mi amo, pues yo deseaba ser un soldado del rey, el cual me había cobrado estima. Pero me dijo que no y que me había de aporrear, con que me indigné e hice un memorial para su Alteza, haciéndole relación de todo y cómo le seguía desde Madrid, y que su cocinero no me quería dar licencia, que yo solo quería servir al rey. Me dijo que solo era un muchacho con 14 años, y yo respondí que otros con mi edad había en las compañías, y otro día hallé el memorial con un decreto que decía: concédanle la plaza, no obstante que no tiene edad para servir, con que quedó mi amo desesperado. Y como no lo podía remediar, tuvo que aceptarlo. Me dijo que le ayudará en la cocina hasta que llegásemos a Flandes. Yo lo hice y en el camino yo solo socorrí a más de 10 soldados, y a mi cabo de escuadra en particular. De esta forma, senté la plaza en la compañía del capitán Mejía, y caminando por nuestras jornadas, ya que estábamos cerca de Flandes, mi cabo de escuadra, a quien yo respetaba como al rey, me dijo una noche que le siguiera, que era orden del capitán. Y nos fuimos del ejército, porque él no era amigo de pelear. Cuando amaneció estábamos lejos, a 5 leguas del ejército. Yo le dije que dónde íbamos. Dijo que a Nápoles, con lo cual me cargó la mochila en la espalda y me llevó a Nápoles, donde estuve con él algunos días, hasta que me fugué en una nave que iba a Palermo y allí se quedó este desertor. Llegué en breve tiempo y luego me recibió por paje de Rodela el capitán Felipe de Menargas, que era catalán. Le serví con voluntad y fidelidad, de paje de Rodela, y me quería bien. Se ofreció una jornada para Levante, donde iban las galeras de Nápoles, su general, don Pedro de Toledo, y las galeras de Sicilia, su general, don Pedro de Leiva. Iban a tomar una tierra que se llama Petrache. Tocó embarcar la compañía de mi capitán en la galera capitana de César Latorre de la escuadra de Sicilia. Llegamos a Petrache, que está en la Morea, y echamos la gente en tierra, haciendo su escuadrón firme. Los más valientes decidieron entrar con sus escalas por la muralla. Aquí fueron las primeras balas que me zurrearon las orejas, porque estaba delante de mi capitán con mi rodela y jineta. Tomamos la tierra, pero el castillo no. Hubo muchos despojos y esclavos, donde, como era muchacho, pasé más tiempo en la galera que en tierra, porque los soldados me dieron a guardar mucha ropa y objetos de valor, como a persona que no me lo habían de quitar. Pero luego que llegamos a Sicilia, de lo ganado hice un vestido con muchos colores, y un soldado de Madrid, que se me había dado por paisano, de quien yo me fiaba, me sonsacó unos vestidos de mi amo el capitán, diciendo eran para una comedia. Yo pensé, decía verdad, y que me había de llevar a ella. Con lo cual cargó con toda la ropa, que era muy buena, lo mejor que tenía mi amo en los baúles, porque él lo escogió junto con unos botones de oro y un cintillo. A otro día vino el sargento a casa y dijo al capitán cómo se habían ido 4 soldados y el uno era mi paisano. Me quedé cortado cuando lo escuché, y no dándome por entendido supe cómo las galeras de Malta estaban en el puerto y me fui a embarcar en ellas. Y llegado a Mesina escribí una carta al capitán, mi amo, dándole cuenta que del engaño de mi paisano, pues yo era inocente. Con que pasé mi viaje hasta Malta,
y en la misma galera unos caballeros españoles trataron de acomodarme con el recibidor del gran maestre, un honrado caballero que se llamaba Gaspar de Monreal, que se holgó mucho de que le sirviese. Lo hice un año con gran satisfacción suya, y al cabo de él le pedí licencia para irme a ser soldado a Sicilia, que el capitán mi amo me solicitaba con cartas diciéndome cuánta satisfacción tenía de mi persona. Me dio licencia el comendador Monreal con harto pesar suyo y me envió bien vestido. Llegué a Mesina, donde estaba el virrey duque de Maqueda. Senté la plaza de soldado en la compañía de mi capitán, donde serví como soldado y no como criado ni paje. De ahí a un año el virrey armó en Corso una galeota y mandó que los soldados que quisieran ir en ella les darían 4 pagas adelantadas. Fui uno de ellos y fuimos a Berbería. Y no habiendo topado nada en Berbería, a la vuelta topamos otra galeota poco menos que la nuestra en una isla que llaman la Lampedusa. Entramos en la cala, donde se peleó muy poco, y la rendimos cautivando en ella un corsario, el mayor de aquellos tiempos, que se llamaba Caradalí, y junto con él otros 90 turcos. Fuimos bien recibidos en Palermo del virrey, y con la nueva presa se engolosinó tanto que armó 2 galeones grandes. Uno se llamaba Galeón de Oro y otro Galeón de Plata. Me embarqué en el Galeón de Oro y fuimos a Levante, donde hicimos tantas presas que es largo de contar, volviendo muy ricos. Traje más de 300 ducados de mi parte, en ropa y dinero. Y después de llegados a Palermo, mandó el virrey que nos diesen las partes de lo que se había traído. A mí me tocó un sombrero lleno hasta las faldas de reales de A2, con que comencé a engrandecerme de ánimo, pero dentro de pocos días se había jugado y gastado con otros desórdenes. Así era nuestra vida. Tornóse a enviar los 2 galeones a Levante, donde hicimos increíbles robos en la mar y en la tierra, que también afortunado era este señor virrey. Saqueamos los puertos de mar donde llegan a estos almacenes todas las mercaderías que traen por tierra de la India, de Portugal, por Babilonia y Alepo. Fue mucha la riqueza que trajimos. En el discurso de estos viajes no dormía yo, porque tenía afición a la navegación y siempre practicaba con los pilotos, viéndolos cartear y haciéndome capaz de las tierras que andábamos, puertos y cabos, y marcándolas, que después me sirvió para hacer un derrotero de todo el Levante, Morea y Natolia, y Caramania, y Soria, y África, hasta llegar a Cabo Cantín en el mar Océano, islas de Candía y Chipre, y Cerdeña y Sicilia, Mallorca y Menorca, costa de España desde Cabo de San Vicente, costeando la tierra, Sanlúcar, Gibraltar hasta Cartagena, y de ahí a Barcelona y costa de Francia hasta Marsella, y de ahí a Génova, y de Génova a Liorna, Río Tíber y Nápoles, y de Nápoles toda la Calabria hasta llegar a la Pulla y Golfo de Venecia, puerto por puerto, con puntas y calas donde se pueden reparar diversos bajeles, mostrándoles el agua. Este derrotero anda de mano mía por ahí, porque me lo pidió el príncipe Filiberto para verle y se me quedó con él. Llegamos a Palermo con toda nuestra riqueza, de que el virrey se holgó mucho y nos dio las partes que quiso. Y con la libertad de ser levantes del virrey y mero que tenía, no había quien se averiguase con nosotros, porque andábamos de hostería en hostería y de casa en casa. Una tarde fuimos a merendar a una hostería, como solíamos, y en el discurso de la merienda dijo uno de mis compañeros, que éramos 3. «¿Trae aquí comida, bujarrón?» El hostelero se sintió ofendido y muy rabioso le dijo que mentía por la gola. Acto seguido mi compañero sacó una daga y le endiñó con tal suerte que no se levantó. Entonces cargó toda la gente contra nosotros con asadores y otras armas, que fue bien menester el sabernos defender. Nos fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de Pie de Gruta, donde estuvimos retraídos hasta ver cómo lo tomaba el virrey. Y sabido que había dicho que nos había de ahorcar si nos cogía, dije: «Hermanos, más vale salto de matas que ruego de buenos». Y recogiendo nuestra miseria cada uno, lo hicimos moneda, e hice que nos trajeran nuestros arcabuces sin que supieran para qué. Y traídos, como la iglesia está a la orilla de la mar en el mismo puerto, yo me valí de mi marinería y puse los ojos en una barcaza que estaba cargada de azúcar. Y a medianoche les dije a mis camaradas: «Ya es hora que vuestras mercedes embarquen». Dijeron que seríamos sentidos. Yo dije: «No hay dentro de la barcaza más del mozo que la guarda». Y entrando dentro y tapando la boca al muchacho, zarpamos el ferro diciéndole que callase o lo mataríamos. Tomamos nuestros remos y comenzamos a salir de la cala. Y al pasar por el castillo dijeron: «Ah, de la barca». Respondimos en italiano: «Barca de pescar», con que no nos dijeron más y cruzamos.
Puse la proa a la vuelta de Nápoles, que hay 300 millas de golfo, y siendo Dios servido, llegamos sin peligro en 3 días. Vino el guardián del puerto por la patente. Contamos la verdad y que temerosos de que el duque de Maqueda nos ahorcase por el incidente en la taberna. Nos habíamos huido, como está dicho. Era virrey el conde viejo de Lemos y había hecho capitán de infantería a su hijo, el señor don Francisco de Castro, que después fue virrey de Sicilia y hoy conde de Lemos, aunque fraile. Nos quiso ver el conde, y viéndonos de buena traza y galanes, mandó que nos sentáramos en la plaza en la compañía de su hijo y que la barcaza se enviase a Palermo, con la mercaduría de azúcar que tenía. En Nápoles nos apodaban los levantes del duque de Maqueda y nos tenían por hombres sin alma. A pocos días que estuvimos allí en buena reputación y los 3 españoles en una casa, sin admitir otros camaradas, una noche vino a nuestra casa un soldado de la misma compañía, un valenciano con otro, dicen, eran caballeros. Y nos dijeron: «Vuestras mercedes se sirvan de venir con nosotros, que nos ha sucedido aquí en el cuartel de los florentines un pesar». Nosotros, por no perder la opinión de Levantes, dijimos: «Vamos, voto a Cristo». Yendo por el camino hallamos un hombre que debía de estar haciendo el amor, y quedándose atrás el valenciano, oímos dar una voz. Volvimos a ver lo que era y venía el valenciano con una capa y un sombrero. Y nos dijo: «No se quejará más el bujarrón». Yo le pregunté de qué iba aquello, y me dijo: «Un bujarrón que le he enviado a cenar al infierno y me ha dejado esta capa». Yo me escandalicé cuando escuché el relato, y arrimándome a uno de mis camaradas, le dije: «Por Dios, que aquí venimos a capear y no a cometer estas tropelías». Respondió: «Amigo, paciencia, por esta vez no perdamos con estos la opinión». Y yo dije: «Reniego de tal opinión». Y llegando a una casa donde vendían vino, que al parecer era donde les habían hecho el mal, entramos por un postigo. Y comenzaron a buscar el patrón y dando cuchilladas a las garrafas de vidrio, que eran muchas, y asimismo a las botas de vino a coces. Y corría el vino como un río por el suelo. El dueño desde la ventana dando voces. Salimos por el postigo a la calle y de la ventana dieron a un camarada de los míos con un tiesto, que lo derribaron redondo y quedóse sin sentido. Y debido a las grandes voces que daban, llegó la ronda italiana y comenzamos a bregar espalda con espalda. Nos amenazaron con las escopetas, mientras nos atacaban con las alabardas, que a uno de los valencianos le pasaron una muñeca de un alabardazo y prendieron juntamente con el que estaba en el suelo. Nosotros nos retiramos como pudimos hacia nuestro cuartel, y la ronda, llevando los presos, toparon con el muerto, a quien el valenciano le quitó la vida para robarle la capa. Dieron aviso al cuerpo de guarda principal de los españoles, y salió luego una ronda en busca de mi camarada y de mí y del valenciano. Y habiéndonos despedido del valenciano, nos íbamos a casa por la miseria que había para irnos cuando vimos la ronda con las cuerdas de los arcabuces encendidas a nuestra puerta. Entonces yo dije: «Amigo, cada uno se salve, pues no seguiste mis consejos, nosotros venimos a capear y no a cometer tropelías». Y echando por una callejuela, salí corriendo hacia el muelle, y en una posada que está junto a la aduana llamé a donde estaba un caballero del hábito de San Juan, que había venido de Malta a armar un galeón para ir a Levante, amigo mío, que se llamaba el capitán Betrián, y cuando me vio se espantó. Le conté la verdad, la tropelía del valenciano, y me escondió y estuve 20 días, hasta que una noche me embarcó y metió en la cámara del bizcocho, donde sudé harto hasta que estuvimos fuera de Nápoles. Me sacó fuera y me llevó de buena gana hasta Malta. Y de la suerte del valenciano y de mi camarada, a quien derribaron con el tiesto, los ahorcaron pasados 10 días. De los otros camaradas no supe jamás.